Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. ¿Cómo están? Estos días nos hemos conmovido con el atentado en que murieron 3 carabineros. Este hecho ha movilizado a los actores políticos que discuten contrarreloj las demoradas reformas de seguridad. Lo ocurrido en Cañete es producto de años de fortalecimiento del crimen organizado y los carteles que operan, según denuncian alcaldes de la zona, vía marítima por el Golfo de Arauco, ingresando armas y drogas que luego son distribuidas por todo el país. El propio fiscal nacional reconoció aquí en CNN Chile que el Estado está llegando tarde. ¿Y cómo puede el Estado adelantarse a estos escenarios? No todo depende de leyes más duras. Parte importante del trabajo está en intervenir, por ejemplo, las cárceles con mejores planes de reinserción social, o intervenir los barrios, ciudades y territorios rurales con programas que compitan con la atractiva oferta criminal. Algunas de esas alternativas hemos presentado a lo largo del programa. Así es que hoy les recomendamos 3 entrevistas que abordan el camino largo, el que muchos evitan tomar por cálculos políticos, pero que en definitiva, complementados con una eficiente política de seguridad, traen resultados. La primera es la conversación que tuvimos con el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, acá en Democracia. La segunda, la entrevista que le hicimos a la abogada colombiana experta en crimen organizado y corrupción, Ana Linda Solano. Y la tercera es la entrevista al chileno Alfredo Zamudio, director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Todos nuestros contenidos están en el canal de YouTube de CNN Chile. El pasado 26 de abril comenzó a regir la ley de las 40 horas laborales. La reducción de la jornada en esta primera etapa llega a 44 horas semanales de trabajo, a través de esta legislación que busca un mayor bienestar para trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo se relacionan una mejor calidad de vida con la productividad? Lo vemos en la nota de Camila Sumastre. Más horas para mí es tiempo de calidad, porque puedo pasar más tiempo con mi familia, puedo descansar. Es un paso que nos acerca un poco, quizás, a acercarnos más a la familia, tener nuestros momentos más personales. Ahora significa una calidad de vida mejor, obviamente el poder tener más vida familiar. Tiempo para estar en familia o disfrutar de un hobby. Estas actividades son el anhelo de muchas personas y que hoy se hace más latente, luego de la entrada de la ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas, iniciando este año con una menos. Legislación que abrió la discusión sobre la importancia de garantizar el bienestar de los colaboradores y cómo es que este último punto se relaciona directamente con la producción, un cambio de paradigma que enfrentarán las empresas. Acá estamos hablando de un efecto directo en lo que es el bienestar emocional o la salud mental, en donde el colaborador va a tener un poco más de tiempo para el uso personal. Tal vez en un primer año una hora no denote esa diferencia de bienestar, pero sí cuando vayamos a las 40 horas directamente. Lo que le pasa a las personas les pasa al trabajo, no son fenómenos separados. Vale decir que un trabajo bien hecho pues, debe redundar en personas con mejor salud y mejor posibilidades de desarrollo de sus potenciales, y eso también debiera redundar al mismo tiempo en una mejor productividad y calidad del trabajo. Los datos que tenemos en Chile hablan de alrededor de 1/3 de licencias médicas están ligadas a salud mental y una proporción importante de entre ellas están vinculadas a la actividad laboral. Aquellas compañías que tienen programas de bienestar incorporados están apostando a largo plazo por la salud mental de sus colaboradores, por lograr un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional y, en definitiva, por lograr mayor productividad. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud nos indica que aquellas empresas que tienen programas de bienestar son hasta un 20% más productivas que aquellas que no lo tienen incorporado. De acuerdo a datos de la OCDE, el promedio de los países miembros de 1.752 horas trabajadas anualmente por persona, valor que Chile sobrepasa por 184 horas. Si bien una menor cantidad de horas laboradas se relaciona con una mayor productividad en países desarrollados como Francia e Irlanda, especialistas dicen tener dudas de si se reproducirá este planteamiento en el país. Si nosotros miramos datos de otros países y, por ejemplo, nos comparamos con países más desarrollados, países OCDE, vemos que ellos tienen jornadas laborales mucho más reducidas que la que tenemos nosotros. Ahora, estos países también son más productivos y el desafío para quienes investigan este tema es decir si es que la reducción horaria es la que aumenta la productividad o si es que la productividad es la que permite esta reducción horaria. Soy bastante pesimista respecto de los efectos positivos que esto pueda tener o no en el futuro, porque resulta que en Chile tenemos una
importante extensificación del trabajo, es decir, el tiempo dedicado al trabajo excede con creces las horas que están formalmente establecidas en nuestros contratos de trabajo. Es decir, existe una frontera muy difusa entre los tiempos de trabajo y de no trabajo. Si nosotros no hacemos un buen dimensionamiento de la fuerza de trabajo que necesitamos para llevar adelante las tareas y cargamos a al mismo número de colaboradores sin afectar otros procesos que aumenten la productividad, como puede ser la inclusión de tecnología, el mejorar nuestra capacidad, etcétera, obviamente puede llegar a ser un arma de doble filo porque el trabajador tenga más estrés durante menos horas. Uno de los puntos complejos que ha surgido se refiere a la dependencia del colaborador respecto a su empleador. Esto luego de que se presentaran diversas denuncias por la disminución de 12 minutos por día para cumplir con la entrada en vigencia de la ley sin un acuerdo previo entre las partes. Controversia que fue resuelta por la Dirección del Trabajo. Nos parece como bastante incorrecto, ¿no es cierto?, que se haga un diagnóstico en donde se asuma que las partes de una relación laboral, esto es, las y los trabajadores con los representantes de la empresa, se sientan a negociar en igualdad de condiciones. Si es que no hay un acuerdo entre las partes, va a ser el empleador el que va a distribuir la reducción de la jornada de manera proporcional. Entonces, si bien el dictamen, un dictamen que saca la Dirección del Trabajo para proteger este tema de que las empresas quieren aplicar una reducción de 12 minutos al día, las empresas probablemente van a asumir el costo de las multas. Y lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es que en caso de falta de acuerdo, la reducción debe ser en uno de los días en que se distribuye la jornada, pero con la hora completa. Ante la pregunta, ¿pueden ser 12 minutos en criterio actual Dirección del Trabajo? Claro, pueden ser 12 minutos en la medida en que las partes lo pacten. Si no rige el pacto, en lógica de Dirección del Trabajo, es una hora imputable a un día. La Dirección del Trabajo va a fiscalizar el oficio y a través de todas las denuncias que se generen, el debido cumplimiento de las compañías en la reducción de jornada y en caso de incumplimiento por parte de estas podrá sancionarlas con las multas que establece el Código del Trabajo y que variarán entre 5 y 60 UTM dependiendo del tamaño de la compañía y de la reiteración de la infracción. Ley que en espíritu apunta al bienestar y mejora en la calidad de vida de los trabajadores y que estará bajo observación durante los próximos 5 años, cuando se hagan efectivas las 40 horas semanales. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más en Democracia acá en CNN Chile. Le damos paso a nuestra primera entrevista acá en Democracia en CNN. Estamos junto a Domingo Lovera, que es doctor en Derecho, académico de la Universidad Diego Portales, director del programa de Derecho Público de esa universidad. ¿Cómo estás, Domingo? Bienvenido. Hola, gracias, Carola, por la invitación. Muy bien. Además de consejero de Rumbo Colectivo, que es un centro de pensamiento vinculado a Revolución Democrática, al Frente Amplio, y, por cierto, ex miembro de la Comisión Experta del Proceso Constitucional 2023. Y una reforma al sistema político, que es una de las cosas que quedó, bueno, todo quedó pendiente, pero como que hay consenso en que la reforma del sistema político era lo más significativo para avanzar en el cambio constitucional, se ha convertido en noticia de primera plana esta semana, lo cual es una buena noticia para personas como tú y otras de todo el espectro político que han estado llevando adelante conversaciones precisamente para empujar esto que tiene directa relación con nuestra convivencia democrática, ¿cierto? ¿Cómo has visto o qué opinas de la orientación que ha tomado este debate que llegó incluso a una mención del presidente Boric? Bueno, hay varias cositas. La primera de ellas es que yo creo que es interesante ver cómo, a pesar de que las propuestas no fueron aprobadas, ¿no?, creo que queda ahí un repositorio, por así decirlo, de propuestas en materia constitucional que quizás pueden ser comenzadas a mirar en el futuro. No pensaba que tan rápido, pero está pasando, pero que pueden ser miradas en el futuro como algunas buenas propuestas que probablemente se van a trabajar, ¿no? O sea, no fue trabajo perdido el de los dos procesos. Yo creo que nunca es trabajo perdido y de hecho creo que pasaron cositas, ¿no?, también a nivel de política ordinaria que fueron de alguna forma redefiniendo el esquema constitucional, ¿no? El hecho de que se hayan rebajado los quórums de aprobación de las leyes, el quórum de reforma constitucional, entre otros, ¿no?, permite dar cuenta de que yo creo, ¿no?, que no es todo, no todo fue perdido, todo fue un fracaso, ¿no? Y en sistema político en particular efectivamente fue
uno de los puntos que al menos en la comisión experta pudimos trabajar, había una columna de Cristóbal Bellolio ahí muy interesante, decía con cierta tranquilidad de parte nuestra, porque no estábamos con los partidos encima, o al menos también cuidamos de que no estuviesen encima, donde lo que apostamos fue por tratar de ofrecer algún conjunto de reglas. Sebastián Soto decía una caja de herramientas, ¿no? Algunas reglitas para tratar de mejorar el sistema político. Entonces, enhorabuena que ese tema vuelva a estar sobre la mesa, pero creo que falta todavía masticar bien los diagnósticos y una vez que mastiquemos bien esos diagnósticos, poder ofrecer cuáles son las herramientas adecuadas para tratar la enfermedad. Obviamente que hay posiciones distintas según los partidos políticos, de los sectores políticos, donde estén los dirigentes respecto de si esta tiene que ser una reforma en tal o cual orientación. Y también está la posibilidad de que sea una reforma minimalista o una reforma maximalista. Y hay bastante consenso en que el tema del umbral de los partidos políticos para elegir parlamentarios y alguna regla antidíscolo, que por ejemplo pierda el escaño la persona que salió elegida por un partido y luego renuncia, que tienen que estar en una primera etapa, por lo menos, de una reforma política. ¿Tú eres de la idea de que con eso no basta o que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que con eso hay que avanzar? Es fácil decirlo desde una posición en la que no me toca negociar ni estar metido, digamos, en la arena política propiamente tal. Pero déjame decirlo así, lo primero es que yo creo que efectivamente hay un acuerdo transversal, yo diría transversal, o sea, ultra compartido, de que el sistema político requiere mejoras, requiere reformas, requiere modificaciones, ¿no? Es como la idea de legislar, está. Hay diferencias en los diagnósticos, hay diferencias en el nivel de detalle. Mi posición es que si estamos hablando de reformas al sistema político, uno debe pensar en un conjunto de reformas que al menos aborden algunos aspectos centrales de los 4 ejes que componen el sistema político. Partidos políticos, sí. Sistema electoral, formación de la ley, ¿no? Que es de hecho justamente uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa que requiere este tipo de revisiones, y representación, mecanismos de participación y descentralización. Ya. Eso es lo que permite hablar de un sistema político, ¿no? Si el caso es que vamos a terminar aprobando una o dos reformas muy puntuales, es bastante arriesgada la apuesta de pensar que esto va a poder seguir mejorándose a futuro, que va a seguir abierta la puerta, no lo sabemos, ¿no? Y puede ser, y esto es lo que principalmente las politólogas, me refiero con ello al grupo de cientistas políticas que ha estado muy activa desde la activación constituyente, ¿no? La red de politólogas. La red de politólogas, ¿no? Ha llamado la atención sobre que quizás esas medidas ni siquiera son las más adecuadas para combatir, de nuevo, la enfermedad que supuestamente tiene el sistema político chileno. Por lo pronto paridad queda fuera. Bueno, por lo pronto paridad está fuera. Si es que hacemos una reforma así pequeñita. Bueno, hay poco ambiciosa. Es una cuestión que habría que definir, ¿no? Al menos desde nuestra posición, paridad es una medida que debiese estar incorporada. Estuvo presente en los 2 procesos constituyentes, creo que es una lección que se da al mundo. A mí me cuesta pensar que si en una democracia un país vuelve a darse la posibilidad de revisar su constitución, no vaya a considerar de hecho la paridad o alguna forma de integración con equidad de género para el órgano que redacte la Constitución. No veo por qué no debiéramos trasladar, ¿no?, el mismo principio que gobernó la forma en que se estaban diseñando las propuestas constitucionales a la política ordinaria. La politóloga Marcela Ríos, exministra y directora para América Latina de IDEA Internacional, dice en una columna en El País algo interesante porque muestra como un contrapunto al debate que estamos teniendo y a los acuerdos sobre el sistema político, y dice que si la debilidad del sistema político se reduce exclusivamente a la fragmentación del sistema de partidos, esta no se va a resolver con ninguna ni todas las medidas propuestas. Bueno, hay mucha información, yo creo, de nuevo de la ciencia política que es muy interesante observar. Yo decía la otra vez en un seminario que había que mirar de nuevo cuáles eran los problemas que efectivamente detectábamos. Quiero decirlo así, si uno observa hoy día la cantidad de proyectos de ley aprobados durante los 2 primeros años de la presidencia del presidente Boric, ¿no?, uno puede advertir que el número de proyectos de ley aprobados es igual o superior al de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia. Primer dato. O sea, eficacia legislativa. No hay problemas, aparentemente no hay problemas de eficacia legislativa. Segundo, uno podría decir, bueno, quizás son cuestiones medias triviales, que no son temas que le importan a la gente, pero de nuevo, si seguridad, por ejemplo, que es un tema que efectivamente le importa a la ciudadanía hoy día, si la colocamos como un punto de medición de los tipos de leyes que se han aprobado, de nuevo, este es el gobierno, ¿no?, que en 2 años, ¿no?, y le quedan 2 años todavía, ha aprobado más leyes en materia de seguridad, más que incluso
que todo el gobierno del presidente Lagos y del presidente Frey, que duraron 6 años. Entonces, también responde, ¿no?, el sistema político a los problemas de la ciudadanía, y hay de hecho unas investigaciones empíricas súper interesantes en Estados Unidos que muestran que el Congreso efectivamente es un agente que resuelve problemas, ¿no? O sea, hay problemas nuevos que surgen, que no los prevíamos con anterioridad, y el Congreso tiene herramientas para poder responder con rapidez. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Quizás el problema que tenemos es que estos grandes proyectos de ley que hoy día están en discusión, llámese pensiones, salud, ¿no? No es posible acordarlos porque es muy costoso para la negociación al interior del Congreso, y ahí yo creo que es interesante anotar que, o importante quizás advertir, que los desacuerdos ideológicos no van a desaparecer con las reformas al sistema político, ¿no? Entonces ahí hay un punto que efectivamente se ha levantado y que yo creo que es interesante observar. El segundo tiene que ver con la cuestión de la fragmentación. Porque ¿qué quiere decir exactamente la fragmentación? Que tenemos muchos partidos políticos solamente. Durante el binominal había 17 partidos políticos. Era un número bastante considerable de partidos políticos. ¿Disminuirlos para qué?, ¿no? En el trabajo del Congreso, y esto es lo que muestra, por ejemplo, Marcela en esa columna y también otras columnas que se han publicado al respecto. Hay un trabajo de Sergio Toro también súper interesante a propósito del trabajo de la Comisión Experta. Sí. Se conforman bancadas, por así decirlo, en la realidad, que son mucho menos numerosas, ¿no?, que lo que ocurre con la representación de los niveles de partido. Entonces, ¿hay fragmentación? Sí. ¿Hay muchos partidos políticos? Sí. Pero quizás el principal problema no es que haya muchos partidos políticos. Una democracia puede funcionar bien con muchos partidos políticos, una democracia puede funcionar muy mal con muy pocos partidos políticos, igual puede haber polarización, sino que el problema parece ser más bien el de la disciplina de los partidos políticos y la capacidad que tengan de controlar a sus integrantes en el Congreso. ¿Y eso cómo se resuelve por ley, en una reforma? Bueno, había alguna propuesta en la Comisión Experta, que es una de entre varias, ¿no?, que era la pérdida de escaño para el candidato o la candidata que, digámoslo así, corre por un partido político y una vez que está en el Congreso renuncia al partido político y se vuelve un llanero solitario que después es muy difícil de estar, o que es muy costoso estar atrayendo alinear, para uno u otro lado, ¿no? Está lleno de esos casos. Bueno, está lleno. Hay un número importante ahí de parlamentarios y parlamentarias independientes, ojo, no solo en la Cámara de Diputados y Diputadas, también en el Senado, que llegaron con el patrocinio de algún partido o perteneciendo a algún partido y luego se han de alguna forma desgranado de ese partido, y hoy día es efectivamente muy costoso aprobar proyectos de ley. Entonces, una propuesta era que ese candidato que es electo al Congreso Nacional luego pierda el escaño, ¿no? Puede haber también algunas otras formas de disciplina para los integrantes o las integrantes del partido, como por ejemplo estas órdenes de partido, ¿no?, que permiten que el partido político pueda ordenar cómo van a votar sus representantes. Y eso también hace que sea más eficiente la negociación. Yo no tengo que estar uno a uno, ¿no?, conversando cómo van a votar. Se asume que la orden de partido me dirijo a la se presidencia siga, o al jefe de bancada y a través de esa vía voy ordenando. La misma ley de bancadas, ordenar la forma en que se estructuran las bancadas hoy día en el Congreso Nacional para tratar de nuevo de ordenar el funcionamiento del sistema político. El presidente primero tomó distancia, el presidente Boric, de una reforma del sistema político, pero después se mostró partidario de impulsar o apoyar esta reforma. ¿Quién debiera liderar esto? ¿El Ejecutivo o los partidos políticos, el Congreso? El nuevo presidente del Congreso, José García Rubinot, también ha estado, digamos, candidateándose para liderarlo. A ver, yo creo una primera cuestión, más que distancia, lo que a mí me parece que se trató de hacer, quizás no sé si el mensaje se transmitió de manera adecuada, es mostrar que esta no puede ser una reforma, ¿no?, en la que se trata de mejorar el sistema político solo para que el sistema político como procedimiento o como engranaje funcione bien. Esto tiene que traer algún rédito que la ciudadanía pueda palpar. O sea, hicimos estas modificaciones al sistema político, elevamos el umbral, sancionamos a quienes se descuelguen de los partidos políticos, etcétera, para que la negociación, la conversación, el debate sea más fácil en el Congreso, pero para que se aprueben, ¿no?, yo voy a volver a la clase, a la cita noventera, ¿no?, para que se aprueben leyes en los problemas reales de la gente, o en los problemas que la gente siente como problemáticos. Ya, pero con ese argumento la discusión del sistema político es sumamente árida y probablemente no le llegue a la gente como llega a otro tipo de leyes, como las de reglas del uso de la fuerza, por ejemplo, pero tienen un impacto directo. O sea. Es cierto, o sea, es que lo que pasa es que sin modificar el sistema político, sin tener un sistema político en forma, ninguno de los asuntos que en verdad le preocupan a la ciudadanía, o muy pocos, van a poder ver la luz. Lo que necesitamos es, de nuevo, es modernizar la maquinaria política que tenemos. Puede ser que algunos de sus engranajes estén algo oxidados, hay que reemplazarlos, hay que aceitar algunas otras zonas y permitir que este mecanismo pueda funcionar para que se puedan aprobar
normas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Piensa tú, Carolina, y esto es yo creo que algo que uno puede decir ya a estas alturas con bastante certeza, que la propuesta original del texto de 1980 estuvo orientada justamente a blindar la obra de la dictadura y hacer que existiera un desacople entre lo que la ciudadanía pedía y lo que el sistema respondía. Hoy día esas barreras que impedían esa comunicación están quedando de lado y por eso creo yo que es importante que luego que se reforme, espero no, sistema político, la ciudadanía luego sienta que efectivamente hay proyectos de ley sustantivos, por así decirlo, más allá de lo procesal del sistema político que también van en su beneficio. La otra vez decíamos en una entrevista con Fernando Paulsen algo así como ¿cuándo la gente va a sentir que se modificó el sistema político? No cuando ordenemos los partidos o la disciplina dentro de los partidos, cuando el Congreso, el sistema político le entregue respuestas a problemas que la ciudadanía quiere ver resueltos. Y esa, la única forma de lograr ese objetivo, dices tú, es con una reforma integral. ¿No sirve con un par de medidas como las que mencionábamos? Es muy poco probable que solamente aprobando un umbral y la norma antidiscolaje vaya por arte de magia el Congreso a comenzar a funcionar mejor en los temas, ¿no?, de especial preocupación para la ciudadanía hoy día. No quiero hablar solamente de seguridad porque efectivamente si uno ve las mediciones, y estas cuestiones siempre son contingentes, pero las más consistentes, uno puede advertir que hay una tendencia bastante marcada de tres grandes temas que a la ciudadanía le importan. Seguridad pública, ¿no?, crimen y delitos, digámoslo así, seguridad económica, cómo hago para llegar a fin de mes y cómo hago para enfrentar las vicisitudes de la vida sin tener que hipotecar mi existencia y curiosamente, o no tanto quizás, diría yo, ¿no?, medio ambiente, crisis climática, contaminación, digamos, el futuro de nuestra existencia. Claro. Esos temas, ¿no?, para poder ser abordados requieren que tengamos un sistema político que habilite la discusión y eso es lo que hoy día justamente se entrampa por algunos de los problemas que tenemos, entre ellos, ¿no?, la enorme cantidad de llaneros solitarios que a veces obstaculizan la posibilidad de llegar a buen puerto en estos temas. También se ha hablado y ha estado sobre la mesa, sobre todo de parte de la oposición, lo que ellos ven como la necesidad de disminuir el número de parlamentarios. Por ejemplo, que en la Cámara Baja sean 120 y no 155. ¿Tú no eres partidario de esa idea? ¿Por qué? A mí me parece que si uno observa la experiencia comparada, ¿no?, lo que los congresos tratan de hacer, y esa es la razón por la que los congresos tienen la forma que tienen, ¿no?, es ofrecer una representación de la más variopinta gama de opiniones o posiciones que existan en la ciudadanía, ¿no?, por una parte, pero también hay razones, por así decirlo, epistémicas o de conocimientos, que más cabezas piensan mejor que una sola, ¿no? Y esto es parte también, además, de las reglas de la democracia. Si uno observa la experiencia comparada, va a poder advertir que el Congreso de Chile, ¿no?, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, es uno de los congresos donde hay mayor brecha entre el número de representantes y el número de población que tiene, ¿no? Los congresos tienden a ser más numerosos. Es verdad que sobre esto no hay una regla única, ¿no?, que nos permita decir, bueno, cuántos entonces es el número de integrantes que debemos tener en el Congreso, pero la ciencia política sí echa mano a algunas técnicas que justamente permiten advertir que en Chile al menos la brecha entre representante y ciudadanía es todavía muy amplia y que se podría cortar. De hecho, Chile tiene una necesidad de contar con más, ¿no?, representantes populares. Yo creo que esta idea de disminuir el número de parlamentarios y parlamentarias es una mirada muy a corto plazo, ¿no?, que busca de alguna forma, y yo creo que esto es algo que también debe ponerse sobre la mesa para despachar, ¿no?, quizás diagnósticos que son equivocados, ¿no?, para criticar la reforma al sistema binominal. Yo creo que algo que un sector todavía resiente mucho, ¿no?, hay una añoranza de volver a ese sistema electoral, y por lo tanto cualquier cosa que vaya asociada a la reforma del 2015 tiende a ser vista con algo de demonización, pero creo yo con un afán de obtener un rédito demasiado corto en el plazo que podría ser, qué sé yo, sacar de carrera o criticar a una eventual candidata, que ahí habría que sincerar, ¿no?, cuáles son las razones. Claro, la reforma del 2015, la presidenta Michelle Bachelet. Ahora, tampoco es muy popular proponerle a la ciudadanía aumentar el número de representantes. Yo estoy de acuerdo, pero un rol para los representantes, lo pensaba el otro día a propósito de hecho, el presidente del Senado que se refería a las encuestas como un norte o una guía, digamos, para legislar. Que además de una pregunta que creo que ustedes mismas le formularon, ¿no?, parece que mira solamente una parte de las encuestas, ¿no?, pero dice, no, las encuestas dicen que las personas quieren ser dueñas de sus fondos de pensiones. Bueno, eso es negar de alguna forma la misma labor del representante. El representante no es, exactamente, el representante no es simplemente una correa de transmisión que toma lo que la gente dice, además cómo saber lo que la gente dice, ¿eh? Las encuestas también depende de cómo se formulen las preguntas, qué encuestas estoy mirando, ¿no? Pero no es solamente una correa de transmisión que toma lo que la gente dice y lo traslada a una decisión, tiene una responsabilidad de deliberar
y de procurar, ¿no? Tratar de alcanzar aquellas decisiones que satisfagan los intereses generales de la nación, de la República, no solamente lo que un grupo particular de personas está sosteniendo, ¿no? Y en ese sentido apuntas bien tú, ¿no? Lo que se requiere es más deliberación y como decía mi cocomisionada Leslie Sánchez, ¿no? Evitar echar mano de aquellas respuestas fáciles, porque si hay algo donde no hay que ahorrar es en democracia. Exactamente, la democracia cuesta plata. ¿Qué incentivo tienen, Domingo, los incumbentes, es decir, las personas que están hoy día en el cargo, en el asiento parlamentario, para modificar reglas del juego que eventualmente los pueden perjudicar? Mire, yo creo que hay dos incentivos súper claros para que esto funcione. Por una parte, hay un sector que ya se ve en el futuro gobierno y debiera tener interés, y yo creo que tiene interés en ordenar el sistema político para que en su momento ellos y ellas puedan también implementar su agenda de gobierno. Por otra parte, para el otro sector es importante poder mostrar que también es posible, yo creo que esto es una señal que la ciudadanía espera, luego de estos dos procesos constituyentes, ¿no? Que es posible llegar a acuerdos políticos transversales, ¿no? Es decir, donde la principal, ¿no? Gama de partidos políticos y voces políticas están presentes en un acuerdo común. La ciudadanía quiere ver eso, espera verlo, y hay aparentemente una opinión favorable a estos acuerdos extendidos, o sea, incentivos hay, ¿no? O sea, podemos armar, digámoslo así, un buen buque con varias manos. Mi única prevención allí, pero no lo digo yo solamente, obviamente, es que en años electorales ese buque tiene que meterse a aguas especialmente agitadas, ¿no? Y allí, y por razones obvias, ¿no? Los incumbentes quieren tener reglas claras respecto a cómo van a participar en las próximas elecciones. Pero bueno, a eso colabora mucho, ¿no? En verdad, para aquietar esas aguas, todas las disposiciones de carácter transitorio que permiten que las medidas vayan implementándose con una relativa, ¿no? Gradualidad. Parsimonia y gradualidad, efectivamente. No, y además a la oposición también le conviene, pensando en un futuro gobierno, que esté más ordenado el Congreso. Exacto, y ahí cabe de nuevo el ejemplo que menciona, de hecho, Marcela Ríos en su columna, que me parece que es muy acertado, ¿no? Nada de eso puede solucionarse necesariamente disminuyendo el número de partidos políticos. El ejemplo, por definición, es Estados Unidos. Tienes dos grandes bloques políticos, por así decirlo, republicanos y demócratas, y el nivel de polarización y de disputa y desacuerdo respecto a cuestiones que van desde salud al aborto es brutal, ¿no? Es brutal. Entonces no hay ninguna prenda de garantía, digámoslo así, y esto es lo que yo leía la otra vez en una columna, de que, digamos, por arte de magia, disminuyendo el número de partidos políticos, va a disminuir la polarización. Los opositores van a transformarse en oficialistas. Claro. Como por alguna cuestión algo mágica. No, eso no va a pasar, va a seguir existiendo el desacuerdo ideológico, y lo que yo creo que hay que tratar de hacer es buscar, en esto consiste la democracia, en un sistema que, respetuoso de los derechos fundamentales, permita que el gobierno de turno, cualquiera que éste sea, pueda implementar su programa de gobierno. Por eso a mí, por ejemplo, de las medidas que están en esta cajita de herramientas, como decía Sebastián, una que me gusta en especial es la agenda prioritaria del presidente o la presidenta, o sea, que pueda designar 3 proyectos de ley que al cabo de un año tienen que estar tramitados al menos en el Congreso. Domingo, lo último, es otro tema, pero tiene que ver con una de tus áreas de estudio, que es la protesta social, ¿cierto? Durante el estallido se produjo esta intensa ola de violencia, represión policial desmedida, que ha quedado también probado en distintos informes y que de hecho tiene ahora procesado, a punto de ser formalizado el general Yáñez. Pasó este cambio con la tragedia de Cañete, pero en términos generales el apoyo a las movilizaciones sociales ha ido disminuyendo. Parece que hubo como un hartazgo, así como hartazgo con el proceso constitucional, después del estallido hartazgo con las movilizaciones sociales y todo lo que involucraron, porque no necesariamente tiene que ser violenta. Y si Carabineros estuvo en el punto más bajo de su aprobación en ese momento, hoy está en el punto más alto de su aprobación. ¿Cómo entiendes tú, si nos puedes compartir como un diagnóstico, una mirada sobre esto que parece tan como bipolar por parte de nuestra sociedad? Mira, es muy interesante, Carolina, que si uno observa los estudios empíricos en materia de movilización social, que efectivamente, como tú bien dices, no tienen que ser necesariamente violentas, y hasta donde llega mi conocimiento, el derecho no brinda protección a las reuniones públicas violentas, ¿no? Estamos hablando de reuniones o protestas pacíficas, ¿no? Y sin armas, como de hecho dispone actualmente el artículo 19, número 13, que, como digo, mientras más democrático es un país, mientras más derechos reconoce y mientras más estable es la democracia en un país, más protestas hay, más movilizaciones hay, y de hecho tienden a elevarse un poco en los niveles de violencia, porque se entiende que es un repertorio, como se dice desde la sociología, que hoy día es un repertorio convencional que está protegido constitucionalmente, legalmente en la mayoría de los países. En Chile tenemos un decreto supremo del año 1983, volvemos a hacer alguna excepción. Entonces es una herramienta convencional a la que la ciudadanía echa mano para presentar
algunas demandas, y esto tiene que ver en parte con varias razones que hemos discutido a propósito de los plebiscitos. El voto es muy tosco cuando uno vota por un presidente, presidenta, por candidatos, ¿no? Lo que está haciendo es entregar un mandato, pero luego hay que seguir dialogando entre medio de los periodos eleccionales. Y la protesta no es la única herramienta, desde luego, pero la protesta sirve para tener esa conversación. Por otro lado, el Estado, el gobierno, tiene el deber de asegurar el derecho de las personas a poder manifestarse pacíficamente. Y en ello el rol de la policía es crucial, ¿no? La policía cumple funciones de mantención del orden público, pero también de asegurar que las personas puedan ejercer pacíficamente y tranquilamente su derecho a la protesta. Por ejemplo, cuando hay otro grupo que quiere amenazar el derecho de alguien, ¿no?, a poder manifestarse públicamente. Es verdad que hoy día hay una conversación en la sociedad, si es que la podemos llamar conversación, que es algo binaria, diría yo, ¿no? Y es que se tiende a asociar siempre en blanco y negro, ¿no?, el rol de la policía como de control de protesta como algo negativo, y en consecuencia se ha sostenido con el paso del tiempo que todos aquellos casos en los cuales se ha cuestionado la labor policial durante el estallido debiesen ser dejados de lado, porque habría sido algo así como una suerte de quitada de piso para la policía. Yo me parece que eso es una... Se habla de indulto incluso para todos los involucrados. Me parece que es una mirada completamente reduccionista, es decir, yo creo que no hay ninguna forma de conectar el lamentable asesinato de los 3 carabineros durante el fin de semana pasado, ¿no?, que merece todo el repudio y hasta donde yo veo, ¿no?, toda la acción del Estado para encontrar a los responsables y sancionarlos, con eventuales delitos que los mismos funcionarios policiales pueden haber cometido en el contexto del control de las protestas pacíficas durante el denominado estallido social. La misma fuerza policial se da reglas en son los protocolos, ¿no?, de uso de la fuerza en contextos del control de las manifestaciones, se da reglas que tiene que respetar. Algunas de ellas, por ejemplo, disponen cuestiones súper específicas, no disparar los lacrimógenos directamente a los protestantes. Tenemos normas en el decreto supremo, tenemos las normas en las leyes de policía, tenemos las normas en materia constitucional. Yo no veo la conexión y me parece que tratar de mezclar todo, ¿no?, en momentos tan complejos para la discusión nacional solo contribuye a que el clima siga polarizándose. Muchas gracias, Domingo, por la interesante conversación. Que estés muy bien. Pausa y ya seguimos con más en Democracia. Y estamos aquí listas para iniciar la segunda conversación de esta jornada de 1 de mayo, que queremos poner foco en la realidad de las mujeres trabajadoras. Y en general uno no habla de la realidad de los hombres trabajadores, yo ya lo decía en algún momento de la introducción, porque se asume que es demasiado grande la diversidad. Pero en el caso de las mujeres tenemos algo que nos unifica, y es que tenemos que dedicarnos a los cuidados. Para eso estamos junto a la presidenta de Comunidad Mujer, María Olivia Recart. ¿Cómo estás, Malala? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a todas las trabajadoras y trabajadores de este país que hoy día, ¿no es cierto?, estamos descansando, excepto nosotros que estamos trabajando para ellos. Estamos descansando como, ¿no es cierto?, como un reconocimiento a lo que significa el trabajo en la vida de las personas. Bueno, tú eres economista, fuiste subsecretaria de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, tienes una larga trayectoria, fuiste rectora de universidad y ahora estás dedicada a los directorios de empresa, donde el tema también... trabajé en la minería, que también es una industria muy masculinizada. Muy masculinizada, sí. Y que es una enorme ventana de oportunidad para la empleabilidad femenina también. ¿Te parece que partamos por el tema de los cuidados? Porque es verdad que si hay algo que nos unifica a todas las mujeres, independiente de nuestra realidad socioeconómica, es que la enorme mayoría, casi la totalidad, tenemos gente a nuestro cuidado, sean hijos, sean padres, sean personas ancianas, en fin. Desde ese punto de vista, ¿cuán justo, para usar una palabra grande, es nuestro mercado laboral frente a la realidad de las mujeres que cuidan? Pucha, esa es una pregunta así mega. Voy a partir la pregunta y la voy a dividir como en pedacitos. Yo creo que, primero, el mundo de los cuidados es un mundo muy heterogéneo, porque no es lo mismo estar cuidando hijos o hijas, ¿no es cierto?, en una relación de pareja que ser madre soltera. No es lo mismo estar cuidando, ¿no es cierto?, gente mayor, adultos mayores, sin hijos ya tú o con hijos que ya se fueron del hogar y teniendo tiempo para ello porque no te compite con tu trabajo, ¿no es cierto?
mucha gente cuida a personas con necesidades especiales, que eso es una tarea de por vida, no es solo cuando tú, ¿no es cierto?, una persona que necesita cuidados o asistencia, no es una etapa de tu vida, no es que tú seas adulto mayor. Entonces, el mundo de los cuidados es muy heterogéneo, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que todas las encuestas muestran de que somos las mujeres las que nos dedicamos a los cuidados, mucho más que los hombres. En un porcentaje mucho mayor, las mujeres se dedican a labores de cuidado, ya sea de los niños en la vida de pareja, de los adultos mayores, de personas con necesidades especiales, y en hogares como en Chile, ¿no es cierto?, donde viven familias enteras juntas, tú cuidas también a un tío, a una abuelita. Es bien impresionante. Yo cuando fui rectora de la Universidad Santo Tomás, las enfermeras o los TENS, ¿no es cierto?, que estudian y que llegan a la Santo Tomás y que vienen de todas partes de Chile, es una universidad que tiene muchas sedes en regiones, saben mover enfermos, saben cambiar pañales de adultos. ¿Por qué? Porque cuidan a alguien en sus casas. Claro. Entonces, el mundo de los cuidados está muy esparcido y sí, el mercado laboral para el mundo de los cuidados es incompatible porque es rígido, no te da flexibilidad. Hay trabajos que no permiten flexibilidad, ¿no es cierto? O sea, si tú estás en una mina, estás haciendo turno, haces el 7x7, bueno, trabajas 7 días, vuelves los otros 7, los 7 que estás arriba no puedes cuidar a alguien. Claro. ¿No es cierto? Pero hay trabajos que sí, ser secretaria, atender en un negocio, que te permiten cierta flexibilidad cuando tú lo hablas con tu supervisor directo. Y la pandemia nos demostró que la flexibilidad era posible. De que tú podías hacer cosas fuera de tu horario físico ahí en un lugar, fuera, y podías estar en tu casa atendiendo, ¿no es cierto?, a un cuidado. ¿Tú crees que se ha aprovechado lo suficiente esa posibilidad que se abrió con el teletrabajo? No. ¿O se ha vuelto a rigidizar un poco la cuestión? Yo creo que nosotros somos personas, yo creo mucho en el trabajo flexible y a distancia. Sé las dificultades que tiene para personas que hacen servicio y que tienen que estar en otros lugares, pero físicamente, pero yo no creo en el dicho de a los ojos del amo engorda el ganado. No, Ajá. yo creo que uno puede hoy día confiar en la gente puede trabajar por objetivo, las mujeres y los hombres. O sea, en el caso de las parejas jóvenes, Carola, pucha, que ganas de... Yo me tocó un marido increíble que me ayudó mucho, pero cuando tú mirabas en mi generación o en la tuya, la verdad es que las mujeres se quejaban en esa época de que los maridos a veces les ayudaban. Hoy día hablamos de coparentalidad y corresponsabilidad. O sea, que una persona lleve a un niño a un dentista y pida hora en la pega y sea hombre, a gente joven ya no le dirían macabeo, como era en la época nuestra. Ay, apoyerado, vendido, qué sé yo. Hoy día es algo que uno lo hace con cierto orgullo y te da como unos galones, así, te da, ¿no es cierto? Cada vez más hombres en las consultas médicas, en los vacunatorios. Con los niños, vacunando, cuidando, y eventualmente esos mismos hombres en 20, 30, 40 años más van a cuidar a sus padres o van a cuidar a un adulto mayor y ya no van a ser solo las mujeres. Entonces, el mercado laboral alguien tiene que prever esto y en vez de estar encapsulándonos en una cosa más chica, más burocrática, más rígida, abrir la puerta a que ocurran estas cosas y supervisar el ex post, no pensar que todo el mundo va a hacer trampa en el ex ante. Volviendo a la realidad de las mujeres y cómo se van adaptando para compatibilizar trabajo y cuidado, llegamos al tema de la informalidad, ¿cierto? Muchísimas de ellas están en comercio de tipo informal, de repente vendiendo en la feria o tantas cosas que sabemos que se hacen para arreglarse y eso también las expone a menores derechos sociales, ¿cierto? Estaba viendo una cifra que junto a Alejandra Sepúlveda, que es directora ejecutiva de Comunidad Mujer, pusieron en una columna a propósito del 8 de marzo, que las mujeres tienen 2/3 de los derechos laborales que tienen los hombres. Entonces, esa es una cuestión que directamente afecta la calidad de vida, el desarrollo de las mujeres. El desarrollo de las mujeres. La informalidad tiene... A ver, la informalidad, hay un grupo de mujeres que asume la informalidad porque no les dan flexibilidad ni les ofrecen flexibilidad. Hay un grupo de mujeres que toma la informalidad porque no tiene dónde dejar a sus niños. Y hablamos de la sala cuna, después podemos hablar. Hay un grupo de mujeres a las cuales el ingreso no les compensa o el lugar de trabajo físicamente no les compensa el salario. Y por lo tanto hay un sinnúmero y hay un montón de mujeres migrantes que no tienen oportunidades laborales porque o no tienen los papeles al día o porque, bueno, distintas razones. Claro.
Entonces, cuando tú miras el mercado de lo informal, no es solo la gente que tú ves en la calle. A veces también ocurre que la informalidad está en tu casa. Puede ser una empleada doméstica, que tú no le pagas las previsiones, que no le tienes contrato. Es una informalidad. Y tenemos que tener claro que la informalidad tiene costos para las mujeres, altísimos, porque estas lagunas previsionales o el momento en que ¿no es cierto?, aportan a su previsión, lo que hace es que al final les disminuye el monto de la pensión total que tienen. ¿Qué otras cosas te preocupan? Algo que has llamado el impuesto al hijo. ¿Al hijo? ¿Cómo? Sí, sí. O sea, hay ¿no es cierto?, una trayectoria que está muy estudiada que se llama el impuesto por hijo o hija. Y que tiene que ver con que un hombre y una mujer caminan juntos en el mercado laboral, ¿no es cierto?, formal, caminan juntos, la mujer queda embarazada, el hombre sigue en esta trayectoria así, tal cual, y la mujer desciende y se mantiene acá abajo. Y nunca se recupera. Nunca se recupera. Y no se recupera, y esta brecha en Chile es como del 36%, es decir, hay un 36% de impacto en que tú tengas un salario más bajo, en que tú no alcances posiciones de liderazgo como las que venías, porque te comparan con alguien equivalente, ¿no es cierto? Y al final lo que hace es que este hijo o hija que nace y de la que la mujer se hace cargo, está medido en probabilidades y en rezagos en el sector privado. Y ese en Chile es un 36%. Ese rezago esperamos nosotros en Comunidad Mujer que con leyes como la coparentalidad y la corresponsabilidad, donde además los hombres pueden tomarse el derecho del postnatal, debieran también, ¿no es cierto? Pero es una ley que está mal diseñada, porque que se lo tome el 0,02% no es solamente falta de voluntad, ¿cierto? Hay algo en el instrumento que está mal diseñado, que es que entre la decisión entre el hombre y la mujer, amor, ¿quién se queda en la casa? Obviamente que se va a quedar en la casa el que gana menos. Y habitualmente el que gana menos es la mujer. Es por el salario y también porque al final también tiene que ver con la emocionalidad de ser madre, ¿no es cierto? Si aquí hay una cosa, yo no digo que el hombre se tome los 3 meses, ¿no es cierto?, y de pechuga, porque es imposible. Por supuesto, pero se puede dividir. Se puede dividir, pueden acompañar y hay yo recomiendo mucho un estudio que hicimos en Comunidad Mujer y una campaña que hicimos el año pasado que se llama Carga Mental. Sí, buenísimo. Y a www.cargamental.cl hay un test, no sé si tú lo hiciste. Sí, por supuesto. Y el test de carga mental lo que establece es que al final, a veces, donde los trabajos se reparten equitativamente, ¿no es cierto?, y tú estás 50-50, la persona que se lleva así como la cabeza, tengo que la tarea a los hijos, mañana hay que llevarle al doctor, la hora del pediatra, tengo que ir a ver a mi mamá, tengo que llevarle a mi suegra no sé qué, la mermelada, tengo que comprar los tomates. En la cabeza de las mujeres está la organización y la planificación de la vida familiar. Y eso es una carga. Entonces yo creo que, y tengo la esperanza de que las generaciones actuales, los hombres jóvenes, tengan la capacidad de engancharse en que el trabajo en el hogar y las tareas domésticas son muy nutritivas para el bienestar personal. No es una cosa solo de decir, no, que lata la casa. Hay un montón de ganancia personal que tiene que ver con hacer estas tareas. Entonces hagan el test, cargamental.cl, se hace en pareja para ver cómo se reparten las cosas y es un tema de conversación muy atractivo. Bueno, como todo está amarrado, si hablamos de informalidad y hablamos de lagunas y hablamos de desprotección, en términos de derechos llegamos al momento de la jubilación de las mujeres, ¿cierto? Sí, que tenemos mayor expectativa de vida y tenemos una tasa que nos calcula la pensión en base a esa expectativa de vida, una acumulación de plata, digamos, mucho más golpeada que la de los hombres, por lo que sabemos, porque la trayectoria discontinua en el mundo laboral, etcétera, y una reforma de pensiones que no avanza. ¿Cómo ves el cuadro, considerando la urgencia que este tema tiene? Y en otro momento de la vida, también la tramitación de la sala cuna, donde hay cuestiones que uno podría definir como ideológicas respecto de la provisión del servicio de sala cuna. Son 2 proyectos de ley. Mira, el de sala cuna tiene la historia de 20-22 años. Sala cuna es un proyecto que tiene que salir, o sea, me tocó estar en ENADE y yo no soy una persona que saca aplausos en ENADE, o sea, está bien, mencioné la sala cuna y hubo un sector como del fondo así como que se paró aplauso y de repente se contagió y dije, bueno, entonces si en ENADE tenemos un acuerdo de que la sala cuna es un proyecto... O sea, si ahí aplauden... O sea, pucha, a los políticos, ¿cómo les hablamos a los políticos para que de verdad entiendan? Y yo no digo los políticos con desdén, digo los políticos que están en el Parlamento para que esto avance. Lo que pasa es que desde la izquierda se ve como
una cuestión que no es aceptable, que a la gente se le otorgue un voucher y haya subsidio para la provisión privada, en el fondo. A la izquierda y a la derecha hay que decirle que a la gente le importa que le resuelvan sus problemas y que al final de cuentas no vamos a sacar nada que sea perfecto y que obtener un acuerdo para lograr algo es un dolor para cada lado. Y lo mismo vale para la reforma de pensiones. O sea, uno no entra al Parlamento, y a mí me tocó durante 4 años ir al Congreso y salir machacada, pero al final, mira, ¿sabes qué? Salir machacada, pues sí, bueno, sacamos algo. No es perfecto, no es lo que yo quería, no es lo que la presidenta Bachelet quería, pero lo sacamos. Y yo creo que este gobierno tiene que hacer así como una profunda inhalación, agarrar una vida zen y decir, ¿sabes qué más? Estos 2 proyectos, yo digo, la reforma de pensiones y la sala cuna, son cosas que para las mujeres son fundamentales. Tienen un sesgo, esta política pública va dirigida a las mujeres. Aunque en pensiones no prospere ninguna otra alternativa que el 6-0, o sea, el 6% de capitalización individual. Es que no va a prosperar, porque al final el 6-0 es ganancia para un solo sector, ideológica, ¿no? Porque podemos discutir en otro momento las cosas técnicas, pero claro, pero ideológicamente el dolor tiene que estar en los 2 lados para que salga. Y si cada lado no está dispuesto a conversar sobre eso, no va a salir. La sala cuna tiene muchos más peros, muchos más enredos, porque la reforma de pensiones es una reforma que cuyo objetivo es mejorarle las pensiones a las personas de este país. Y las mujeres se ven muy beneficiadas. Ahora, yo soy de la idea, técnicamente, de que porque las mujeres vivimos más, tenemos que tener un cálculo de tabla distinto y tenemos que tener una pensión que se subsidie en las lagunas y que además subsidie no solo las lagunas por tener hijos, sino que subsidie las lagunas por personas que abandonan el mercado laboral o que no pueden imponer por razones de cuidado. Claro. Adultos mayores, hijos enfermos, con necesidades especiales. Este es un proyecto que, si uno lo mira así, está enfocado a las mujeres y está enfocado a las mujeres trabajadoras. Y en el día del trabajo, ese sería un tremendo aporte para este país, el que de aquí a 6 meses, 8 meses llegáramos a un acuerdo sobre la reforma de pensiones, que nos mejoraran las pensiones de las mujeres. Y esto mejora las pensiones de todas las mujeres. Es un proyecto transversal. No tiene color político, no tiene sector socioeconómico. Todas las mujeres vivimos más que los hombres. Y a propósito de tu participación en ENADE y de tu rol como directora de empresa, María Olivia, ¿cómo definirías tú el ambiente? Porque se llegó con tensión a ese encuentro, había declaraciones de los gremios empresariales y del propio gobierno, el esfuerzo bastante zen que ha hecho el ministro Marcel por avanzar en la negociación del pacto fiscal y sin embargo la cosa sigue trabada. ¿Por dónde dirías tú que pasa la solución? Porque hemos visto como niveles de confrontación que son bastante ásperos, altos. Ya, yo voy a poner una perspectiva, yo la puse en ENADE, pero no nos olvidemos, en el gobierno de Lago, presidente Lago fue a la ENADE. Y en una de las ENADES, creo que fue al 3er año de su gobierno, en que estaban crispados los ánimos, él le dijo ahí a los empresarios, con la voz del presidente Lago, por favor, déjennos trabajar. Déjennos trabajar. Y yo creo que eso marcó también un antes y un después. Porque ahí el presidente Lagos también está en un periodo muy difícil con los empresarios, mucha crítica, muy este gobierno da la impresión de que ha hecho el mismo esfuerzo, ¿no? Yo creo que ha evolucionado de menos a más en el esfuerzo de su relación con los empresarios. Creo que el presidente Boric hizo además una suerte de reconocimiento de que para él este mundo de la empresa y el correr riesgos calculados, innovar, eran cosas que le pusieron una curiosidad natural. Sí. Que me pareció muy genuino además porque es de verdad, es difícil. Yo no sería empresaria, yo he sido ejecutiva y he sido una persona que incursionó en la política, pero empresaria, así dueña de una empresa, no sé si tú serías dueña de una empresa. Me pasa lo mismo, encuentro que un emprendedor difícil. Es un héroe. O sea, heroico. Heroico. Entonces, tú decís, mira, de verdad que bueno, o sea, ya hay un reconocimiento. Segundo, yo creo que además Mario Marcel es un funcionario público de lujo. O sea, lo digo aquí, yo he tenido y trabajado, Rodrigo Aldea, Andrés Velasco, ¿no es cierto? Pero Mario Marcel es una persona que conoce el Estado como ninguno. Entonces es una persona que cuando tú lo ves y te presenta esas láminas, uno dice, chuta, este es como también como heroico, porque está haciendo una pega difícil. Ordenó las cuentas fiscales,
Entonces, cuando tú ves que hay un gobierno que trata, y puede ser que los mandos medios tengan otras cosas, y en regiones pasan miles de cosas, la permisología y los permisos, pero ministro Grau, primera vez que se hace un esfuerzo de ordenar los permisos, e institucionalizarlos con una unidad en un proyecto de ley. Antes habían las oficinas de permiso. Entonces yo creo que están pasando un montón de cosas, pero el mundo también está convulsionado. O sea, no nos olvidemos, mira Estados Unidos, mira Inglaterra, mira Francia, o sea, mira España, lo que pasó recién, ¿no es cierto? Si uno, claro. Entonces, no nos equivoquemos de que el problema, y tu programa que se llama Democracia, el problema hoy día es que la democracia está en cuestión. Y no como una cosa de democracia versus golpe de Estado, democracia versus dictadura. La democracia como sistema que tenemos nosotros está siendo amenazada por fuera, por el cambio climático, por el envejecimiento de la población, por la inteligencia artificial, por las redes sociales. Aquí, esta es la democracia y viene de acá. Y la democracia no sabe responder a eso, no sabe. Lo que sabe es hablar de sí misma. El sistema de votación, los partidos políticos, las cuotas, aquí estamos. Y esta cuestión viene amenazada por meteoritos del extranjero, por fuera. Entonces, si nos ponemos en la perspectiva afuera y miramos y decimos, hablemos de cambio climático en serio, hablemos de envejecimiento de la población en serio. Tú sabes que 2024 marca por primera vez el hito de que en Japón más del 10% de la población tiene más de 80 años. Envejecimiento de la población es un problema mundial, no es un problema Chile y las pensiones. Y la democracia sigue hablando de si vamos a votar en bloque, vamos a ser parlamentaristas, vamos a tener presidente, cuando los problemas vienen acá. Y yo creo que esa es una tremenda discusión que no estamos teniendo en Chile y que el rol de los partidos políticos hoy día, además, es que no hay nadie que esté pensando el futuro de este país, nadie. Cuando tú dices, ¿dónde está la gente que está hablando de cuáles son las implicancias de cambio climático en este país? Dispersos por ahí, en Gonzalo Muñoz, una ONG. Acá CNN Chile Futuro. CNN Chile Futuro, ¿no es cierto? Los programas que ustedes hacen de ciencia. Pero esta es la televisión. ¿Dónde está la gente que está de verdad proponiendo al país un futuro en democracia, pero donde la democracia haga así y meta para adentro estos temas? Yo no lo veo. Estas amenazas. Muy interesante, María Olivia, la conversación. Muchas gracias por venir acá con nosotros a Democracia. Muchas gracias, un gusto. Estés muy bien. Termina esta edición del programa. Hasta la próxima en CNN Chile.